Muy buenos días, bienvenido a este su segmento Gotitas de Miel. Qué gozo poder compartir una semana más y como nada, se nos va terminando poco a poco el mes de enero. Espero que este inicio de año haya sido para usted muy productivo y aunque nos queda poquito, menos de una semana, que este tiempo para finalizar este mes sea para usted un tiempo lleno de sorpresas gratas y éxitos. El día de hoy, tal y como la semana pasada, habíamos dejado en el tintero algunos temas de los cuales empezaremos a platicar. Déjeme hacer un preámbulo muy importante. Y usted dirá que tiene que ver el estudio de la Biblia con toda la historia que estamos viendo suceder, que estamos viendo materializarse alrededor del mundo y en donde coincide con la verdad bíblica y por qué es importante poder ir haciendo estas conexiones. Pues déjeme decirle que indudablemente estamos atravesando tiempos muy importantes. Seguramente hasta los ángeles están inquietos viendo todo lo que sucede en el mundo. Y sí, efectivamente, usted me preguntará, ¿está descrito en la Biblia? Por supuesto que está descrito. El día de hoy quiero aclarar un par de términos importantes para entonces, poco a poco, podernos ir adentrando en este estudio de las cuestiones proféticas de acuerdo y a la luz de la palabra de Dios. Si usted tiene su Biblia, hágame favor de acompañarme ni más ni menos que en el libro del profeta Ezequiel. Daremos una leidita a algunos versos, un par de versos, que nos harán entender por qué es tan importante que abordemos estos temas y en este subprograma, pues trataremos de hacerlo de la manera más clara y por supuesto más veraz posible y nuestro principal objetivo es que usted vaya viendo cómo la palabra de Dios es sí, es amén, se cumple y todo lo que está sucediendo el Señor, pues por supuesto, no se le ha salido de control. Esto estaba dentro del plan. Y por supuesto, usted y yo hacemos bien en estar atentos y tener esta antorcha, hermosa antorcha de la palabra de Dios que nos dirige, que nos alumbra en el camino para saber qué hora del día es, hablando en términos proféticos. Véngase conmigo entonces al libro de Ezequiel, capítulo 33, y dice de la siguiente manera: Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza, es decir, su responsabilidad. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere de él a algunos, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Vea usted qué importante la función del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, y el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano, dice el Señor. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste
tu vida. Vea qué situación compleja en la que Dios coloca a Ezequiel. Tú estás por atalaya para con mi pueblo. Pero vea cómo llama a su pueblo, impío. Y caminemos unos versos en el verso 11 del mismo capítulo y vea usted el mensaje del Señor. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Así entonces vemos que la función de un profeta, recuérdese usted que estamos leyendo el profeta Ezequiel, la función propia de un profeta no es vaticinar el futuro. La función propia del profeta es llamar al arrepentimiento. Y vea usted que cuando el Señor llama a los impíos, está llamando a los mismos de su pueblo. Así que esto es una cuestión muy importante que además está tan vigente el día de hoy como estuvo en el tiempo del profeta Ezequiel. ¿Por qué quiero yo que muera? Dice el Señor, el impío. Yo no quiero que muera el impío. Quiero que se arrepienta de sus malos caminos. Y si tú escuchas mi voz y no hace reflexionar al impío, al hermano, para que se arrepienta y venga de regreso, esa sangre será por contada sobre tu responsabilidad, sobre tu cabeza. Y cuando habla acá de espada, bien podemos decir en aquellos tiempos, los tiempos bíblicos, era una cuestión propiamente física, efectivamente. Pero en estos tiempos, además de ser una cuestión propiamente material, natural, también se refiere a esos llamados espirituales que los líderes y, déjeme decirle, todos aquellos que hemos sido hechos sacerdotes y reyes por la sangre de Cristo, estamos llamados a ser. Así que usted y yo en este tiempo somos los atalayas, somos las trompetas de las cuales habla acá. Le voy a volver a leer y dice: y él viere venir, hablando de la atalaya, la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo. Usted y yo somos esas trompetas, usted y yo somos esos atalayas. Pero ¿cómo hemos de llamar a la reflexión a un pueblo si no conocemos la palabra? ¿Cómo hemos de llamar a la atención de los impíos, llámese del pueblo de Israel o de la iglesia, si no conocemos los tiempos proféticos? Así usted me dirá, ¿qué pasa entonces con estos profetas que nos dieron una probadita del futuro? Y es que el Señor, claramente como lo vimos acá, volveos, volveos de vuestros malos caminos. Es esta la encomienda a los atalayas y los profetas. Y si es necesario entonces que los profetas nos den un atisbo del futuro, pues entonces el Señor lo permite. Déjeme por favor saludar muy cariñosamente a mi estimada querida Ani Muñoz. Ani, un abrazo fuerte para ti, muchas gracias por estar en esta transmisión. A Nelson y a cada uno de los hermanos que ya me pasó por acá, no pude saludarlos, sean bienvenidos y gracias a cada uno de ustedes que luego ven esta transmisión en diferido y que nos dejan sus lindos mensajes o nos escriben inbox. Muchísimas gracias. Pero regresemos a este tema tan apasionante, porque vea usted que hemos tristemente equivocado la función del profeta hoy día y ha caído incluso en la usanza de lo que bien podríamos llamar de una manera, por supuesto, ¿qué le puedo decir yo? Sarcástica. Esos profetas hechiceros dentro de la iglesia que lo menos que hacen es estar parados en la palabra y dar un mensaje de arrepentimiento. Así que es importante que abramos los ojos y que a la luz de la instrucción bíblica podamos nosotros tamizar cuál sí es un mensaje de Dios y cuál es un mensaje a lo mejor disfrazado
de tema bíblico, pero que dentro de él trae esas corrientes, tal y como nos lo dice Pedro, que solo nos llevan a la muerte. El día de hoy estamos viendo situaciones que están conmoviendo el mundo. Este mundo, usted sin duda alguna ha estudiado, ha leído la historia secular y se ha dado cuenta, tal y como lo hemos platicado en este su programa, que los tiempos son cíclicos. Todo lo que fue es y será. Todo lo que fue volverá a ser, dice la Biblia. Porque Dios utiliza esta forma del tiempo para irnos haciendo entender. Pero hemos llegado a un período especial de la historia de la salvación que recibe el nombre en hebreo de Aharei Hayamim, es decir, los postreros días, los últimos días. Y esto, tal y como lo podemos encontrar en la en el libro de Daniel, fue marcado por la venida de nuestro Señor a la tierra y su muerte. A partir de eso ya podemos llamar los últimos días. Y sabemos que en estos últimos días, los eventos que están convulsionando el mundo tienen una finalidad y es abrir el paso al advenimiento, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que será importante o no que nosotros estemos alertas, que estemos velando, tal y como dice la palabra. El día de hoy, esta es precisamente la exhortación. Acompáñenme en este tiempo que tenemos por delante para poder ir descubriendo cómo las guerras, como los terremotos, como las entidades de gobierno, como el sistema mundo nos está llamando a despertar. Cuando veamos todas esas políticas de familia, o debiese decir en contra de la familia, cómo debiésemos abordar los temas de el apoyo a las mujeres, que se sale un tanto del contexto bíblico, cómo también podemos ver el machismo que da paso a muchos movimientos feministas, cómo poco a poco están quebrando los mercados en el mundo, se están empezando a utilizar otros sistemas de pago. Cómo todo esto es parte de la enseñanza bíblica y usted y yo tenemos el privilegio de ser testigos de esta profecía haciéndose o materializándose frente a nosotros. Permítame nuevamente saludar a mi muy querida maestra, señorita Rosario. Qué gusto que esté por acá con nosotros. Le envío un abrazo muy cariñoso y es para mí un privilegio y un honor que usted esté conectada con nosotros. A cada uno de mis queridos hermanos, José Manuel Gomar, que nos sigue y que es parte de nuestra comunidad, sean bienvenidos y muchas gracias por estar enriqueciendo este tiempo. Marlon Iván Rosales, muchas gracias, bienvenido. Y pues continuemos entonces platicando acerca de estos temas que son tan importantes y vitales, porque ¿sabe qué? Es muy frecuente ver hoy día en las iglesias hablar de cuestiones proféticas sin ningún fundamento bíblico. Y esto, como decía hace un momento, son esas falsas doctrinas que nos llevan a la perdición. Así que intentaremos, con el favor del Señor y su ayuda, ir caminando en los temas proféticos y escatológicos para que podamos tener este sonido de trompeta afinado para los tiempos del fin. Y déjeme decirle también que vamos a platicar acerca de temas tan fundamentales, pero que han sido tan mal interpretados como cielos nuevos y tierra nueva, porque lo otro pasó. ¿Qué quiere decir que lo otro haya pasado desde el enfoque bíblico? ¿Qué quiere decir cielos nuevos y tierra nueva? ¿Dios lo va a volver a hacer todo desde la nada, como partió desde Bereshit bara Elohim? ¿O tiene un significado de acuerdo a la semántica intelectual? Esto quiere decir de acuerdo al contexto y al entendimiento del espíritu con el que fue escrito la Biblia.
Así que por favor no se pierda en lo sucesivo este tiempo que seguramente será muy enriquecedor. Pero el día de hoy, como se lo ofrecí la semana pasada, vamos a empezar a hablar de algunos organismos que poco a poco vamos a ir conociendo un poco más y que vamos a entender por qué tienen un papel fundamental en estos últimos tiempos. Así recordará usted que la semana pasada yo le hice mención de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Esta organización fue fundada después de la guerra, probablemente con las mejores intenciones. Y déjeme decirle que es curioso que el cielo abovedado de esta institución, el lugar donde se lleva a cabo, donde tienen sus oficinas y se llevan a cabo todas las reuniones, pues ni más ni menos que plantea o emula a Génesis. Y en una de las tantas paredes de este edificio se cita el texto del profeta Isaías, donde dice que ya no habrá más hoz que se levante, sino que todas las hoces se convertirán en arados y no habrá más nación contra nación, sino todas vendrán a ser una. Esto es lo que se conoce como la Sinfonía de las Naciones. Y vea usted cómo se disfraza la verdad envuelta en mentiras. Porque efectivamente nos hacen creer que los objetivos son los mismos objetivos de Dios y que perseguimos el mismo fin y la misma esperanza que está descrita en la Biblia. Pero si bien puedo citar, allá en Génesis, precisamente donde todo comenzó, recordará usted que la serpiente le susurró a Eva. Y esto se conoce justamente así, como el susurro de la serpiente. ¿Y sabe cómo le susurró? Con textos bíblicos, solo que quitó y puso a su antojo. Y esto, déjeme decirle que la verdad es verdad 100%. Si tiene una gotita de mentira, ya no es verdad. De la misma manera podemos caminar e ir a los evangelios y recordará cuando el Señor Jesucristo estaba sentado en aquellos 40 días en el desierto y precisamente llegó el oponente, Hasatán, el que se opone, y ¿sabe usted cómo quiso tentarlo? Pues justamente con el texto bíblico del Salmo 91. Así que si usted se da cuenta, debemos de ser muy acuciosos con el estudio de la palabra, porque de manera muy suave, muy sutil, el enemigo quiere hacernos creer algo que parece la verdad, pero que no es la verdad. A mí me gusta mucho un ejemplo que pone un pastor a quien le tengo mucho aprecio y admiración, y dice: en un vaso de agua limpia, si le pones una gota de cloaca, deja de ser agua limpia. Y eso es precisamente lo que hace el enemigo, poner una gota de cloaca dentro de esta verdad hermosa de la palabra para pervertirla. Así que usted y yo, en ese temor y temblor del Señor, por supuesto que queremos emitir una voz de alerta apegados a la verdad bíblica. Esta es la razón por la cual yo le estoy contando a usted todas estas, ¿qué le puedo decir? Todos estos secretos que vamos a ir descubriendo a la luz de la palabra y que vemos ya propiamente establecidos en el sistema mundo. Un abrazo, mi querida pastora Claudita de Ovalle, mi tocaya querida, te mando con todo cariño un abrazo y un saludo muy cordial. Que el Señor te bendiga. Y bien, entonces sigamos hablando de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Déjeme contarle y ponga atención a estos datos. 193 países lo conforman. Imagínese usted, 193 países, de los cuales 84 países únicamente son países libres y demócratas. Son países igualitarios en donde reina el bien común. Por tanto, 109 no lo son. Así que vea usted qué contradicción está.
109 países no velan por los derechos humanos, solamente 84 de esta sinfonía de naciones de 193 países. Ahora bien, déjeme contarle que dentro de esta sinfonía de naciones existe lo que se llama la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Seguramente usted ha escuchado de ellos. Y por supuesto, su finalidad es hacer valer los derechos humanos, como su nombre lo indica. Esta Comisión de Derechos Humanos está formada por 47 países, pero solo 13 de ellos respetan los derechos humanos. Así que es increíble poder señalar que Irán ha presidido la Comisión de Derechos Humanos, siendo Irán un país en donde no hay ningún tipo de libertad. Si una mujer sale sin cubrirse, es merecedora de la muerte. Y así podría contarle una serie de atropellos a los derechos humanos de Irán, quien presidió la Comisión de Derechos Humanos. Por otro lado, déjeme contarle que en el 2022, antes debo decir que la ONU tiene una pasión desbordante por Israel, que no siempre, por supuesto, está dentro de los términos mejores, ni guiados, por supuesto, por lo que dice la palabra de Dios. Esto es claro. Y dentro de eso, déjeme decirle que en el 2022, 15 resoluciones se emitieron en la ONU en contra de Israel, pero ninguna resolución se ha emitido en contra de Cuba o en contra de Venezuela o en contra de Corea del Norte o en contra de Irán. Así que vemos que la cuestión acá es un poco curiosa. ¿Por qué cree usted que la ONU se empecina en contra de Israel? Pues el día de hoy, y con el escaso tiempo, los pocos minutitos que nos quedan, vamos a empezar a entender algunas cosas desde el principio, como nos gusta hacerlo aquí en este su segmento. Véngase conmigo, por favor, a Génesis capítulo 2. Y vamos a comenzar nuestra lectura. Déjeme, que se me perdió el versículo. En el verso 16, y dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, bien y mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Usted y yo sabemos que dice morirás. 2 veces, hablando del tiempo presente y, por supuesto, del mundo por venir. Morirás. Pero vea, y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ayuda idónea. En el hebreo la palabra se puede traducir como ayuda contraria, esto es decir, como un complemento. Aunque hoy no entraremos por ahí, pero quiero que vayamos entendiendo estos términos porque Dios no hace nada equivocado. Cada detalle que está aquí descrito tiene una razón de ser. Este complemento es precisamente como un acople. Es eso, lo que se complementa. Las dos partes, en un sentido propio físico, se complementan, pero también en un sentido emocional y espiritual. Es un acople, un complemento. Verso 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Acople, no se halló complemento, no se halló
esa ayuda contraria. Entonces Jehová Dios hizo caer del sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Del ish fue tomada la isha, varón y varona. Por tanto, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y serán para una sola carne. Y aquí comienza la historia. Véngase ahora conmigo en retroceso al capítulo 1 y veamos uno de los primeros mandatos que Dios le da al hombre. Y dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que la razón por la cual Dios le dio al varón, al ish, una isha, es para que lo complemente con una finalidad: multiplicar, fructificar, multiplicarse y sojuzgar la tierra. Cuando habla del término fructificad y multiplicaos, son precisamente de su propia simiente, es decir, herederos de su propia naturaleza. Pero luego dice: llenad la tierra y sojuzgadla. Sojuzgadla quiere decir gobiérnala de acuerdo a mi ley, cuídala con gobierno. Y dice: llena la tierra. Y aquí es muy importante lo que la Biblia nos quiere decir. ¿De qué vamos a llenar la tierra? Pues claro, con la descendencia. Pero además, recuérdese usted que si le damos vueltecita a nuestra Biblia, dice que se lo leo, verso 26, capítulo 1. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y de las bestias en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así que de lo que debemos llenar la tierra es ni más ni menos que de la misma presencia de Dios, porque el hombre está llamado a ser justamente eso, a reflejar la luz de Dios, la presencia misma de Dios. Y aquí es cuando la cosa se pone muy compleja, porque usted conoce el texto bíblico y sabe toda la historia que ha sucedido hasta el día de hoy. No me queda mucho tiempo, más que un par de minutos, pero yo lo invito a usted a que la próxima semana nos vuelva a sintonizar, misma hora, mismo canal, por supuesto, y me permita seguir caminando con usted, encontrando dónde hace clic la famosa ONU con el libro de Génesis. Así que, por favor, no se vaya el día de hoy, quédese en la buena compañía de Vea Canal, pero la semana entrante estaremos hablando de piedras y ladrillos, estaremos hablando de el intelecto humano, estaremos hablando de una serie de conceptos que van a ir dando forma a lo que el día de hoy se conoce como Sistema Mundo. Así que lo espero. Muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión, y a cada uno de usted que luego nos ve en diferido, muchísimas gracias. Comparta, por favor, háganos saber de usted, mi querida Carla Morales. Un abrazo para ti también desde Estados Unidos, mi querida compañera de colegio. Gracias por estar en esta transmisión. Y a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga, les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre usted. La semana entrante, sí, espero llegaremos a encontrar el reflejo de la ONU en Génesis, y seguramente se sorprenderá con lo que encontremos. Nos vemos la próxima semana.